Bueno, la respuesta rápida y sencilla es claro que sí, pero bueno, depende obviamente de un proceso de rehabilitación. Hay que entender que el cerebro es un órgano y no es realmente un músculo, entonces la rehabilitación pues no es como cuando uno va a fisioterapia porque se lastima un brazo, una rodilla y demás, no. El cerebro tiene la capacidad de reorganizarse, de crear nuevas conexiones y de redistribuir funciones. Toda esta recuperación depende del tipo de lesión. Hay lesiones traumáticas, como plantea la pregunta, vasculares, degenerativas, la extensión y la localización, la edad de la persona, su estado de salud en general, su reserva cognitiva, si la intervención es temprana, si la intervención es dirigida. O sea, hay una serie de variables que se tienen que considerar y que se tienen que tomar en cuenta. Pero bueno, a final de cuentas, el cerebro no solo se puede recuperar, se tiene que rehabilitar sí o sí después de una lesión. Es indispensable que se haga. Después del evento agudo, definitivamente viene la parte más importante, que es regresar idealmente a nuestro punto basal. No siempre se puede, pero bueno, pues permitir a la persona recuperar prácticamente su vida de manera natural. Bueno, lo que generalmente busca las personas para rehabilitarse es la atención y la memoria, es lo que la mayoría de la población en general, que no está como muy empapada de temas neuropsicológicos, busca empezar a trabajar en sus familiares o en ellos mismos. Sin embargo, bueno, el lenguaje es una de las que más se trabajan, sobre todo en eventos cerebrovascular. La velocidad de procesamiento también, después de traumatismos craneoencefálicos, después de gente que recibe algún golpe en la cabeza, incluso gente que hace deporte de contacto. Temas como la cognición social y la regulación emocional también van muy de la mano con el cerebro como órgano y también se tienen que empezar a rehabilitar. Entonces, también hay algo bien interesante. A veces creemos que se tiene que trabajar solo una, por ejemplo, la atención o la memoria. Lo cierto es que hay que trabajar todo en conjunto. El cerebro es un órgano increíblemente complejo e impresionante y las funciones cognitivas no van solas. En general, pues están conectadas entre ellas. Entonces, si bien a veces hay una que está más afectada que otra, la recuperación, la rehabilitación, la intervención tendría que ser en todas. Pero a grandes rasgos se puede trabajar sobre la atención, sobre la memoria, sobre funciones ejecutivas como la planeación, el control de impulsos, la flexibilidad cognitiva, la velocidad de procesamiento y el lenguaje. Bien, va un poco de la mano con lo que acabamos de platicar. La memoria es parte de un sistema, la atención es parte de un sistema. Pensar que una falla dentro de una función muy en específica genera un cuadro complejo, pues es reducirlo, ¿no? Ligeramente. Estamos muy acostumbrados a creer que con ejercicios de memoria o crucigramas una persona se puede rehabilitar y no hay nada más lejos de la realidad. Se tiene que hacer una evaluación real del estado del cerebro, una evaluación real del estado de las funciones cognitivas y comprender que incluso el estado emocional de la persona puede tener que ver con su nivel atencional y es algo que no se ve necesariamente en lesiones cerebrales. Las personas que cursan con cuadros de depresión muchas veces tienen problemas de atención o tienen problemas de memoria y creen que tienen un problema neuropsicológico y en realidad pues tienen un problema sobre un cuadro de depresión. Entonces, a lo que voy con esto es que eh, no son solo ejercicios de memoria porque sería reducir al máximo la complejidad de la rehabilitación neuropsicológica y la memoria como tal, pues no necesariamente está afectada. A veces tenemos problemas atencionales y lo que afecta es la memoria. A veces tenemos problemas anímicos y lo que parece estar afectado es la atención o la memoria. Entonces, hay que ver el cuadro completo. Es difícil hacer una reducción completa con todo esto. Hay que ver a la persona como un todo. Hay que evaluar de manera objetiva, hay que evaluar también de manera clínica y a partir de eso generar los programas de intervención. Pero bueno, en muy buena medida entender que si bien en casa se pueden hacer ejercicios de memoria y pueden ser muy buenos para muchas cosas, después de una lesión real hay muchísimo más que se tiene que hacer y se tiene que explorar para que la persona que está cursando con este problema tenga la mejor resolución posible. Después de cualquiera de estos eventos hay una ventana crítica que se tiene que aprovechar, que generalmente es entre los primeros 3 o 6 meses, incluso hasta un año, ¿no? Depende un poco de dónde se le haga o a quien le pregunten. Este periodo tiene una máxima plasticidad y hay una menor fijación también de patrones disfuncionales, o sea, el cerebro aprende para bien y aprende para mal. Entonces, lo que queremos en esta ventana es aprender para bien. Si aprendemos para mal en este proceso, bueno, todo lo que va hacia adelante va a ser un poco más complicado. Después de estos 3 meses, 6 meses, incluso un año,
todavía se puede mejorar, pero se requieren estrategias mucho más complicadas y se requiere más tiempo. Pero por norma general, los primeros meses la verdad es que son de oro. Mi recomendación siempre es una vez que el neurólogo o el médico que esté a cargo los dé de alta del problema con el que estén cursando, hay que iniciar sí o sí con la rehabilitación neuropsicológica. El tiempo, la verdad es que sí juega muchísimo y hay cosas que se pueden hacer pasando el año que a la gente también le puede ir muy, muy bien. Factores de neuromodulación, incluso algunos factores de estilo de vida que pueden llegar a funcionar de maravilla. Pero bueno, definitivamente tomar los primeros meses es indispensable. Entonces sí, hay que tratar de apurarse para empezar la rehabilitación y no dejarlo en un segundo plano. Es importantísimo. Ok, yo creo que esta es la pregunta más interesante, porque una vez que hay un evento que te va a implicar una serie de pasos o de rehabilitación neuropsicológica, hay una fase aguda. Y como esta fase aguda puede ser cambiante, a veces es rápida, ¿no? Estás en una semana, estás en el hospital, estás en tus citas médicas y demás. Una vez que esta parte se estabiliza y regresas a tu vida diaria, empiezas a enfrentar el problema real. Porque el paciente muchas veces puede llegar a presentar pérdida de autonomía, puede estar frustrado, te puedes deprimir. Tú como cuidador primario también te quemas muchísimo, empieza un desgaste emocional brutal. Entonces, si no se interviene, la vida cambia y no cambia precisamente para bien. Una vez que se hace un plan personalizado, una vez que se hace un tratamiento continuo, la persona que cursa con el problema puede empezar a recuperar autonomía, puede empezar a veces a recuperar funciones completas, a veces a sustituir funciones, depende muchísimo del cuadro, pero en general puede volver a ser no solo funcional, o sea, puede volver a ser una persona que está feliz, que está contenta con la vida, que se ve al espejo y que le gusta lo que ve. Y el familiar también está completamente involucrado en este proceso, porque generalmente después de una lesión cerebral necesitas un cuidador primario, y ese cuidador primario también se lleva un desgaste que es verdaderamente brutal. Entonces, hacer una intervención inteligente y hacer una intervención bien secuenciada le funciona no solo a la familia, le funciona a la persona y le da muchísimo mejor pronóstico a todos, en el corto, el mediano y el largo plazo. Entonces, es algo que no se debe dejar a un lado. Hay que tomar en cuenta también el componente emocional y humano de todas estas lesiones y definitivamente se tiene que intervenir. Otra vez, hacer crucigramas, usar aplicaciones para memoria, para atención, puede funcionar, pero definitivamente tienen que ir de la mano con alguien que esté acostumbrado a ver estos cuadros, que tenga las herramientas, porque se usa muchísimo software, se usan herramientas de neuromodulación, se pueden hacer tratamientos también en la parte médica con el neurólogo que esté llevando muchas veces el proceso y se puede hacer un tratamiento increíblemente positivo.